¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio. Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Qué gusto volvernos a encontrar. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por permitirnos estar reunidos, Señor, con la única finalidad, mi Señor, de escudriñar las Santas Escrituras, Señor, porque en ellas se encuentra la vida eterna, porque ahí está Jesucristo llevándonos de la mano, Señor, hacia la patria celestial. Padre, gracias te doy por todos y cada uno de mis hermanitos en la fe, por los amigos que se siguen conectando, Señor. Una bendición, Padre, para cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra preciosa, Señor, quede, Señor, establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, y asimismo, Señor, la pongamos por obra, Padre. Gracias te doy, Señor, por permitirme, Señor, servirte. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, que nos corrija, que nos instruya, Padre de la gloria. Padre, te doy muchas gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pues vamos a continuar hablando, amados hermanos, de Eliseo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios eligió a Eliseo, ¿verdad? No fue Elías quien lo eligió, sino Dios quien lo eligió. ¿Se acuerdan que él le dio la orden a Elías de que fuera a ungir a dos reyes y a Eliseo, ¿verdad? Para que él ocupara su lugar, porque él iba a partir, él se lo iba a llevar el Señor, él no iba a morir, sino que el Señor se lo iba a llevar con él así, vivo como él estaba, ¿verdad? Y vimos también, ¿verdad? Que este Elías va a buscar a Eliseo, lo unge y lo llama a que se vaya con él. Y se recuerdan que incluso Eliseo le dijo, sí, nada más dame permiso de ir a despedirme de mis padres, ¿verdad? Y veíamos ese punto tan importante del cual también nos habla la palabra de Dios, de que debemos honrar y respetar a nuestros padres. Y Eliseo no dejó pasar por alto ese, ese mandamiento del Señor, ¿verdad? Él dijo, sí, yo te sigo, pero primero déjame ir a despedir de mis padres y yo te sigo. Y Elías le da la permiso de ir y él va, se despide de sus padres y regresa y de ahí en adelante Eliseo no se vuelve a separar de Elías. Y Elías, ¿verdad? Antes de partir le pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que te dé o qué quieres que haga por ti antes de que yo me vaya, antes de que el Señor me lleve con él? Y entonces Eliseo, en lugar de pedirle grandes cosas o no, su mirada de Eliseo estaba puesta en Dios, primeramente en Dios, ¿verdad? Y te decía yo la semana pasada que Eliseo probablemente, ¿verdad? Tenía una admiración especial por Elías, por su servicio a Dios, porque era un hombre ferviente al Señor, un hombre humilde, un hombre sencillo, pero sobre todo amaba a Dios por sobre todas las cosas y era el profeta del Señor. Entonces, Eliseo, eh, yo creo que él quería, ¿verdad? Ser como él quería agradar a Dios y lo primero que se le ocurrió dijo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que me des una doble porción de tu espíritu, es decir, una doble porción de tu servicio a Dios, que mi amor sea doblemente, ¿verdad? Para servir a Dios como tú lo has servido, pues que mi servicio, mi amor sea mayor, que por ninguna manera yo me aleje de él. Y nos quedamos en la semana pasada, precisamente, ¿verdad? Estuvimos leyendo y nos quedamos en que pues Elías es arrebatado por el Señor, ¿verdad? Eh, Elías Elías es arrebatado por el Señor y te acuerdas que Elías le dijo, ¿verdad? Le dijo una condición y pues está bien, si tú estuvieras presente, me vieras en el momento en que el Señor me arrebata y me lleva con él adelante, será hecho tu petición como la estás haciendo, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad? Que andaba para arriba y para abajo con Eliseo haciendo pues los deberes que le enviaba
Elías a hacer a Eliseo y él un fiel sirviente, porque él estaba totalmente convencido de que al servir a Eliseo estaba sirviendo a Dios, porque era el profeta de Dios. Y él sabía que cada una de las cosas que le pedía Elías a Eliseo que hiciera, obviamente yo creo que Eliseo veía reflejado, ¿verdad? Cada cosa que le enviaba a hacer era para servicio de Dios y él lo hacía sumamente gustoso porque sabía que estaba sirviendo a Dios mismo, porque eran los mandatos de Dios los que estaba siguiendo. Y entonces, en una de esas tantas ocasiones, ¿verdad? Iban rumbo a un lugar y tenían que cruzar el Jordán. Y entonces Elías se quita el manto y golpea las aguas y las separa y pasan completamente en seco. Y cuando terminan de pasar, un carro de fuego, dice la palabra, arrebató a Elías. Y entonces se le cayó su manto. Y entonces él se quedó viendo, imagínense esa imagen de ver a su maestro, en este caso, ¿verdad? Partir y se va y se queda el manto de Elías ahí tirado a un lado. Y toda esta imagen, todo este cuadro, toda esta escena que se estaba llevando a cabo del otro lado del Jordán, porque ya se había cerrado el Jordán después de que ellos pasaron, estaban viéndolos, personas que andaban por ahí, ¿verdad? Y estaban viendo esa escena y se quedan sorprendidos de lo que pasó y ven a a Eliseo que se queda completamente solo y entonces Eliseo levanta el manto y lo dobla. Y ahí en ese momento, mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque vamos a continuar esta historia preciosa de Eliseo y que nos queda estampada, relatada esta historia en la palabra de Dios para ejemplo nuestro, para que veamos, ¿te acuerdas que hablábamos de cómo Dios requiere servidores con ciertos rasgos, con ciertas actitudes? Y Eliseo cubría precisamente esos rasgos, esos comportamientos que Dios esperaba los tenía Eliseo. Ese deseo ferviente de servir a Dios con honestidad, con una prestancia total para Dios, la cubría Eliseo. Y entonces Dios lo elige, lo manda a ungir con Elías para que él sea el que lo sustituya. Y después de esto, después de que cruzan el Jordán y es arrebatado Elías, vemos en Segunda de Reyes 2, 13 al 15, dice de la siguiente manera: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, es decir, al otro lado del Jordán, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces vemos que una vez que es arrebatado su maestro, ¿verdad? El profeta, Eliseo toma el manto, voltea a ver el Jordán y en lugar de ponerse melancólico y a gritar y a sufrir, porque pues había sido llevado por el Señor el profeta, él tomó el manto y lo dobló y golpeó de la misma manera que lo había golpeado Elías, y golpea las aguas nuevamente y clama a gran voz: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Verdad? En ese momento, Eliseo tenía la certeza de que el Dios de Elías, que había separado las aguas del Jordán para que ellos cruzaran, era el mismo que iba a abrir el Jordán para que él nuevamente volviera a cruzar. Y entonces dice, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, que se apartaron de un lado a otro las aguas y pasó Eliseo.
Y aquellos que lo estaban viendo, ¿verdad? Había gente, pero también estaban los profetas, dice, los hijos de los profetas estaban viendo esa escena de lo que estaba sucediendo y ellos estaban en Jericó, ¿verdad? Al otro lado del Jordán. Entonces, quiere decir que cuando Eliseo volvió a cruzar, ¿verdad? Ahí estaban estos hijos de los profetas. Y entonces, entre ellos comenzaron a platicar, a conversar y decían, ¿cómo? Al ver lo que acababa de hacer, ese milagro tan extraordinario, ¿verdad? Que solo lo podía hacer Dios a través de sus profetas, fue hecho en ese momento y se dieron cuenta que verdaderamente el espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo. Es decir, que ese espíritu de servicio, de amor, de adoración, de alabanza al Padre, había sido depositado en, en Eliseo. Y sobre todo, hay que recordar que el Espíritu Santo ya estaba en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había sido dado cuando fue ungido por el profeta Elías. Entonces él ya tenía el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu de servicio de Elías en una porción doble, comienza a hacer los mismos milagros que hacía Elías. Ajá. Y entonces vinieron corriendo los hijos de los profetas, fueron a darle el encuentro a Eliseo y comenzaron, aquí dice la palabra de Dios, que se postraron delante de él. Yo quiero decir que probablemente le hicieron una reverencia, eh, aceptándolo o dándose cuenta a ellos de que era el profeta de Dios, que había tomado el lugar de Elías y que ahora él iba a estar como profeta delante de ellos también, recibiendo mensaje de Dios. Entonces, imagínense qué extraordinario, hermanos. Hay que recordar el versículo número 7 de Juan 15, que nos dice, ¿verdad? Que si permanecemos en él y en sus palabras, dice, si nosotros permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que le pidiéramos al Padre, él lo hará. Él nos dará la bendición de que se ha hecho. Entonces, en ese momento, la petición que había hecho Eliseo le fue dada. Y el primer milagro o la primer constancia de que Dios estaba con Eliseo fue cuando abrió el, el Jordán. No es que el manto, ¿verdad? En sí, a lo mejor tuviera poder y que el manto lo hizo, sino que era el Espíritu de Dios que ya estaba en Eliseo y que a través, ¿verdad? Del manto al golpear, se llevó a cabo ese milagro, a través del Espíritu Santo por el poder de Dios. Amén. El manto solamente fue un objeto que usó Eliseo, pero el poder emanaba de Dios a través de Eliseo. Entonces, Elías ya había sido escogido por Dios, porque él había enviado a Elías a que lo ungiera. Entonces, ahora era necesario que Eliseo hiciera accionar su fe si es que él verdaderamente estaba creyendo en el Dios de Elías. Ajá. Y si él creía en el Dios de Elías y que esa petición que había hecho de una porción doble iba a recibir, él lo único que tenía era accionar su fe en ese Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Tomó el manto y clamó a gran voz, ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? Es decir, ¿dónde está Jehová de los ejércitos? El único hacedor de milagros, ¿verdad? Y la primera acción que tuvo, tomó el manto, ¿verdad? Porque cuando hay que recordar, ¿verdad? Que cuando Elías fue levantado al cielo en ese carro de fuego, su manto se le cayó y entonces Eliseo inmediatamente lo tomó como una señal de que Elías le había dejado la doble porción de su espíritu. Inmediatamente
él volvió a la orilla del Jordán e hizo el primer milagro, ¿verdad? Al abrir el Jordán. Ese milagro, vuelvo a repetir, venía de parte de Dios. Es decir, que Dios ya lo había ungido, Dios ya lo había escogido para que le sirviera en lugar de Elías. Y al escuchar Dios la petición de Eliseo, Dios a través de Elías, perdón, le confirma que le va a dar esa petición si él está presente cuando sea arrebatado Elías. Esto, hermanos, nos lleva a recordar nuevamente la palabra del Señor. Dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, lo que le pidamos no será hecho, pero siempre y cuando lo que pidamos vaya alineado conforme a su voluntad. En este caso, Eliseo estaba alineando su petición a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que siempre le sirvamos con amor, con prestancia, con renunciando a todo. Y Eliseo, ese era su deseo, deseaba ser todavía más servil que el mismo Elías. Entonces Dios le concede ese deseo y se lo confirma, ¿verdad? Cuando él golpea las aguas y clama a Jehová de los ejércitos, es abierto el Jordán. ¿Y cómo lo hizo? Golpeando las aguas. Él recordó que cuando iba en compañía de Elías, ¿verdad? Y cuando iban a cruzar el Jordán, Elías había golpeado el agua y había clamado a Jehová de los ejércitos y vio físicamente con sus ojos cómo se abrió el Jordán. Y entonces él lo único que hizo fue repetir lo mismo que había visto en el profeta. El clamar a Dios de los ejércitos, golpear con el manto y se abrió el, el Jordán, ¿verdad? Y cuando se abre el Jordán, Dios está contestando la oración de Eliseo de querer una doble porción del espíritu, ¿verdad? Que tenía Elías. Y qué contento yo creo se debió de haber puesto Eliseo de que lo que había deseado en su corazón, de tener una doble porción para servir a Dios en todos los aspectos, pues le había sido otorgado, porque las aguas se separaron. Dios había contestado su oración y estaba haciendo lo que Eliseo necesitaba, tener ese espíritu de servicio para el Señor. Amados hermosos hermanos, yo creo que Eliseo no se puso a llorar porque Elías había desaparecido y se encontraba solo, enfrentando ya completamente solo todos los problemas, pero lo que sí es seguro es que él confió en que Dios estaba con él y actuó de inmediato, activó su fe, creyó en lo que Elías había dicho que Dios le había dado y que, porque yo creo que Eliseo le ha de haber dicho, te va a ser hecho, porque Jehová así lo dijo. ¿Estás de acuerdo? Porque Elías nunca se atribuyó un milagro, nunca dijo yo, sino siempre cada profeta decía, Jehová de los ejércitos lo hizo. Ellos únicamente eran el instrumento, el medio a través del cual Dios hacía señales y prodigios en la tierra y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, amados hermanos. Él puede usarte a ti, puede usarme a mí para seguir haciendo prodigios conforme a su voluntad, amados hermanos. No es el poder, dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando recibas de lo alto al Espíritu Santo. Y solo entonces, con el poder del Espíritu, es como podemos salir a predicar el Evangelio, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestro conocimiento, no es porque nosotros todo lo sepamos, sino es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros, haciendo, ¿verdad? Convenciendo a la gente de pecado, para que ellos reconozcan la necesidad de un Salvador. Entonces, así de la misma manera que en el pasado lo hizo, Dios lo sigue haciendo, amados hermanos. Él confió y actuó sabiendo que el mismo Jehová de los ejércitos, que no había avergonzado a su siervo Elías, tampoco
iba a avergonzarlo a él, porque de hoy en adelante él iba a hacer el trabajo, él iba a ser el profeta, ¿verdad? A través del cual Dios hablaría a su pueblo. Amén. Entonces, nosotros también, aunque nos encontramos solos frente a los problemas, frente a las circunstancias, frente a las vicisitudes, frente a todo lo que se nos venga, amados hermanos, a las tribulaciones, sean pequeñas, sean grandes, debemos de confiar también nosotros en nuestro amado Padre, porque ese mismo Dios que actuó allá en el mismo testamento, en Elías, en Job, en Samuel, en David, aquí en Eliseo, en Elías, ese mismo Dios es el que es el mismo Padre de ellos que de nosotros. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, y Él sigue actuando igual que en el Antiguo Testamento. Ahora, antes recuerda que antes el Espíritu Santo venía solamente sobre algunas personas que Dios escogía y se iba el Espíritu Santo. Y venía el Señor, depositaba el Espíritu y enviaba el mensaje a su pueblo. Ahora no, hermanos. Ahora el Espíritu Santo permanece en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, porque Él nos selló con su Espíritu, y ahora el Espíritu Santo permanece con nosotros todo el tiempo, hermanos. No es de que de la mañana a la noche el Espíritu está con nosotros y en la noche se va, no, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el Espíritu Santo está en nosotros, en aquellos que hemos tomado al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo está ahora en nosotros, amados hermanos. Él está de nuestro lado, Él está siempre con nosotros, y así podremos nosotros vencer todas las dificultades que se nos presenten, todas las zancadillas que el enemigo quiera ponernos, las vamos a poder sortear si estamos, como dice su palabra, permaneciendo, ¿verdad? En el Señor y permaneciendo en sus palabras, es decir, llevando a cabo, poniéndolas por obra. Entonces el Señor estará con nosotros y Él hará conforme a lo que le pidamos. Amén. Recordemos el texto que hemos estado hablando, ¿verdad? De Juan 15:7, que dice su palabra, que pedid y os será hecho. Amén. También vemos, si nosotros seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo en el mismo, leímos en Segunda de Reyes capítulo 2, del 13 al 15, leímos, ¿verdad? Este precioso ejemplo de lo que Dios hace en aquellos que tienen las características que Dios espera que tengamos. Porque obviamente, decíamos la semana pasada, cuando Elías llamó a Eliseo, o cuando Dios llamó a Eliseo a través de Elías, estaba trabajando. ¿Te acuerdas que él estaba trabajando? Y los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor comenzó a llamar a sus discípulos, a los que iban a ser sus discípulos, todos estaban trabajando. Entonces, Dios siempre busca a gente que es trabajadora, gente que tiene la disposición y sobre todo, gente que verdaderamente tiene el deseo de servir a Dios. Y Eliseo era uno de ellos. Y bueno, vamos a estar viendo algunas de las maravillas que Dios hizo a través de Eliseo. Y seguimos leyendo en Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 2. Seguimos leyendo Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Vamos a seguir leyendo, dice. Y los hombres de la ciudad dijeron, es lo que te decía yo hace un momentito, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte
ni enfermedad. Fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Es decir, conforme a la palabra que había dicho Jehová a través de Eliseo. Hasta el día de hoy, esas aguas están sanas, es decir, son aguas que se pueden tomar sin ninguna preocupación. Entonces, dice aquí que entonces los hijos de los profetas corrieron a darle el encuentro, lo reverenciaron como profeta, lo recibieron con respeto, ¿verdad? Y entonces, lo primero que ellos hacen, ¿verdad? Es que le dicen, ¿verdad? Al ver lo que había sucedido delante de sus ojos, cómo acababa de abrir el Jordán, golpeteando con el manto de Elías, de Elías, se dieron cuenta los hijos de los profetas que ahora él iba a ocupar el lugar de Eliseo. Y lo primero que hacen es que le comentan que las aguas que están ahí, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Le dicen, ¿verdad? Este lugar donde está colocada esta ciudad, es decir, donde se había establecido la ciudad donde ellos estaban, las aguas eran malas y la tierra era muy estéril. ¿Por qué? Porque como las aguas eran malas, pues no podían regar la tierra, porque entonces se dañaba todavía más la tierra. Entonces, dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, es decir, a donde estaba el problema, donde las aguas estaban dañadas, entonces él les dijo, ¿verdad? Tráiganme una vasija, ¿verdad? Tráiganme una vasija y ponga en ella sal. Y le llevan la vasija con sal, ¿verdad? ¿Y qué hace este Eliseo? Lo primero que hace, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Es decir, que él al estar vaciando sobre las aguas esa vasija de sal, estaba diciendo lo que Dios estaba poniendo en sus labios, ¿verdad? Y le estaba diciendo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y desde ese mismo momento, las aguas fueron sanadas, amados hermanos. Las aguas fueron totalmente limpias y fueron además buenas para tomar. Y volvemos a constatar, ¿verdad? Cómo Elías permanecía en el Señor, ponía toda su fe en el Señor y volvió nuevamente a hacer otro milagro. Es decir, Dios usó a Eliseo porque Dios quería confirmar delante de todos que era su profeta. Y Dios estaba haciendo estos tremendas milagros, señales a través de Eliseo para que la gente se diera cuenta de que Dios había escogido a su profeta para tratar con ellos. Elías ya había sido escogido por Dios y ahora era necesario, ¿verdad? Que él pusiera en acción su fe. Eliseo se encontraba descansando, ¿verdad? Conforme a lo que estamos aquí leyendo, él estaba descansando y estaba meditando en todo lo que había acontecido. Imagínense, ¿verdad? Acababa de ver que Elías había sido arrebatado en un carro de fuego, luego se cae el manto, él lo recoge y él en su mente se queda pensando, pero en lugar de ponerse a llorar y decir, ay, mi maestro, él agarra el manto, lo dobla, golpea el Jordán y vuelve a abrirse. Y él confirma ahí que verdaderamente recibió la petición que él había pedido. Y entonces, de repente, ¿verdad? Él se queda ahí un ratito descansando, ¿verdad? Está ahí meditando en lo que había pasado, yo creo, y pensando, ay, Señor, gracias, porque me diste una doble porción del espíritu de tu hijo Elías. Y entonces en eso estaba cuando llegan, ¿verdad? Estos varones, estos jóvenes, estos hijos de profetas a darle la mala noticia de que las aguas no eran buenas para beber, incluso producían muerte, eran aguas malas, no se podían tomar, no podían sumergirse, no podían echársela en el cuerpo, no podían echarla en la tierra para regarla, no podían hacer nada con esas aguas porque eran aguas que estaban dañadas, estaban
feas, no servían. Y entonces van y le platican a él, ¿verdad? Y acabamos de leer que lo primero que hace, ¿saben qué? Tráiganme una vasija con sal, ¿verdad? Porque eran aguas que estaban echadas a perder. Los habitantes observaban que todo el lugar era muy bueno para vivir. Era una ciudad que estaba establecida en un lugar, pues a la vista de los ojos, pues era un lugar bueno, pero las aguas eran totalmente malas, absolutamente malas. Te vuelvo a repetir, eran tan malas que no se podían tomar, no podían bañarse, no se podían sumergir en las aguas, no podían regar sus tierras porque las podían echar a perder más, porque las aguas no, perdón, la tierra no producía, ya no daba frutos a causa de que pues no tenían agua para regar sus tierras y por lo tanto se había escaseado el alimento, ya no tenían que comer. Y entonces hay que recordar que cuando suceden todas estas cosas, como lo estamos viendo actualmente, amados hermanos, el enemigo daña, él daña todo, todo, hermanos, todo lo que Dios hizo bueno para nosotros lo ha ido dañando a través del pecado. Y el hombre, ¿verdad? Que se resiste a creer en Dios, daña todo lo que Dios hizo para cada uno de sus hijos. Amén. Y entonces Él siempre va a tratar de dañar nuestro entorno, la casa, el hogar que Dios creó para nosotros, porque Satanás no quiere nada, absolutamente nada de lo que Dios ha hecho. Le molesta en gran manera. Ajá. Él quiere echar a perder todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha dado. Quiere echarlo a perder. Y así eh, debemos nosotros, por lo tanto, como hijos de Dios, aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado, no dejarnos engañar y seguir el ejemplo de Eliseo, ¿verdad? De tratar de cuidar, ¿verdad? Si la gente tira basura en la calle, pues nosotros no tirarla. Que si la gente ensucia el mar, nosotros tratar de cuidarlo. Tratar de cuidar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Sabemos, sabemos, ¿verdad? Que mucha gente hace lo contrario, pero con una pequeña arenita que nosotros hagamos, y si somos muchos los que hacemos una arenita, vamos a formar un buen cerrito de arena. Entonces, lo que él hizo, ¿verdad? Y lo confirmó, ¿verdad? De alguna manera le confirmó a él que él verdaderamente había recibido la respuesta a su petición fue cuando golpeó las aguas. Eliseo se acercó a esas aguas enfermas y declaró que Jehová había enviado sanidad para las aguas y que ya no habría mal en ellas. Es decir, que esas aguas ya a partir de ese momento, ¿verdad? Ya no iban a tener enfermedad, ya no iban a estar dañinas, ya no iban a ser dañinas para el humano, sino que iban a poder tomarla, iban a poderse bañar, iban a poder regar sus tierras, iban a poder hacer todas las actividades que tenían que llevar a cabo con el agua, porque ya el agua había sanado por Dios. Amén. Entonces, debemos de recordar, amados hermanos, también, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Padecemos de alguna enfermedad, de dolor de cabeza, de las muelas o un dolor estomacal o alguna otra necesidad, tenemos que recordar, amados hermanos, que Dios es nuestro sanador, que Él nos sana, siempre y cuando nuestra petición esté direccionada hacia Él de la manera correcta. Amén. No podemos decir, ¿verdad? A lo mejor me fui de juerga el día anterior y al otro día clamo a Dios para que me sane y me enojo porque no me sana. Oye, esta es una consecuencia de mi mal proceder. Pero si somos hijos obedientes y hacemos lo correcto y hacemos lo que a Dios le agrada, obviamente el Señor va a escuchar nuestros ruegos y Él nos sanará, así como sanó esas aguas. Una vez más, al sanar las aguas, ¿verdad? Eliseo pudo ver el gran poder contestando lo que él había pedido, ¿verdad? Cuando él vio la sanidad de esas aguas, él se dio cuenta de que Dios
verdaderamente no había sido, como dicen por ahí, ¿verdad? Una chiripa, no. Dios había confirmado su petición. Eliseo pidió una doble porción y el Señor le contestó, adelante, ¿verdad? Primero abrió el Jordán, luego fueron sanadas esas aguas que eran pues malas, eran dañinas para el ser humano, y entonces Dios las convirtió en aguas ricas para tomar, sabrosas para disfrutar, un baño diario, y que bueno, pues ahora la gente, ¿verdad? Dice aquí la palabra que hasta el día de hoy esas aguas son sanas, es decir, que la gente hasta el día de hoy puede tomar, puede usar esas aguas para el servicio o para el uso humano sin que les haga ningún daño. Bueno, hasta el día de hoy, a no ser, ¿verdad?, que alguna factoría sinvergüenza esté echando en esas aguas, ¿verdad?, sus desechos químicos, pero el Señor sanó y esperemos que hasta el día de hoy sigan sanas esas aguas y que el hombre eh, no las haya ya contaminado. Amén. Entonces, debemos de confiar en nuestro Dios. Así como Dios escuchó a Eliseo, amados hermanos, Él también puede escucharnos a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia que nos encontramos. Él nunca nos va a avergonzar, amados hermanos. Él siempre va a escuchar nuestras peticiones si están estructuradas de manera correcta. Cuando te digo estructuradas de la manera correcta, no quiero que tú creas que te estoy diciendo que tienes que estructurar una oración con la retórica más extraordinaria, no. A lo que yo me refiero cuando te digo estructurada es que lleve los ingredientes correctos, que es decir, el pedir conforme a la voluntad de Dios. No pedir nada más cosas que sean para nuestro propio bienestar y que inflen nuestro ego y que nos sintamos grandes, no, sino que sean cosas que agraden al Padre, cosas que verdaderamente el Señor vea que son necesarias para el cumplimiento de su obra en nuestras vidas. Amén. Si continuamos nosotros leyendo en este mismo capítulo, amados hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que incluso Dios condena la burla, ¿verdad? Y la condena a través de Eliseo. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Reyes, del mismo capítulo 2, del versículo 23 al versículo 25. Dice la palabra de Dios. Después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí se fue al Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Fíjate qué tremenda situación. Fíjate, dice aquí, vamos leyendo y vamos leyendo cómo se va desarrollando esta historia tremenda de Eliseo, ¿verdad? Y aquí en esta parte de la Sagrada Escritura, amados hermanos, estamos viendo algo bien importante, que desde los tiempos pasados hasta el día de hoy sigue sucediendo, ¿verdad? Que a veces, muchas veces, amados hermanos, no honramos a nuestras autoridades espirituales. Se nos hace fácil, ¿verdad?, emitir ciertas cosas, hasta sobrenombres, ¿verdad? Se les ponen a sus dirigentes espirituales y sobre todo, ¿verdad, amados hermanos? Cuando son verdaderamente siervos de Dios. Con esto no quiero decir que si aquel no es siervo de Dios, a ese hay que ponerle sobrenombres. No, a ninguno, amados hermanos. Pero cuando es un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, nos expresamos de nuestros dirigentes espirituales, porque son hombres puestos por Dios.
escogidos. En este caso vimos, amados hermanos, que Eliseo no fue que se le haya ocurrido a alguien ponerlo, no fue que se le ocurrió a Elías. Dios fue el que le dijo a Elías que fuera a ungir el rey de Samaria y al rey de, de Israel, y también que fuera a ungir a Eliseo, porque él iba a ocupar su lugar. Es decir, él iba a ser el nuevo profeta de Israel. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La palabra de Dios en Primera de Pedro 2:17, mira lo que dice. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:17, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando la palabra de Dios aquí nos habla de honrar al rey, nos está hablando de que debemos honrar a nuestras autoridades espirituales, amados hermanos. Y recuerda que la palabra de Dios dice, ¿te acuerdas que el Señor mismo dijo, verdad? Si vas a llevar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y una vez que te hayas puesto a cuentas con tu hermano, ven y deposita tu ofrenda. Y dice también la palabra de Dios, ay de aquel que llame fatuo a su hermano, porque ya se ha hecho merecedor del infierno. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, de cómo nos dirigimos a nuestra o cómo nos expresamos de nuestras autoridades espirituales y cómo nos expresamos de nuestros consiervos, de nuestros hermanos, de aquellos que son como nosotros, hijos de Dios. Que tengamos mucho cuidado de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos de nuestros hermanos en Cristo. Debemos honrar a todos, amados hermanos, a todos, a nuestros pastores, a nuestros maestros de la Biblia, a los evangelistas, amados hermanos, a todo aquel que esté siendo servidor del Señor, a todo aquel que ahora es hijo de Dios y que ahora son nuestros hermanos en Cristo. Debemos de tener mucho cuidado porque su palabra que acabamos de leer aquí dice honrar a todos, absolutamente a todos. No dice nada más al pastor, a todos los demás no, dice a todos, dice su palabra. Amad a los hermanos, temed a Dios. Y amar a nuestros hermanos es una forma de amar a Dios, de temer a Dios, de respetar a Dios. Amén. Y honrar al rey, dice su palabra. Entonces, la burla, amados hermanos, no es otra cosa, sino que reírse de alguien, reírse de los demás, no respetar, despreciar o engañar a alguna persona. Cuando nosotros hacemos mofa de alguien, hermanos, ahora es conocido actualmente con el famoso bullying, ¿verdad? Ese bullying que se burlan del que es bajito, del que es gordito, al que le cuesta hablar, de todo, del que usa lentes, del que no usa lentes. Se ha hecho algo terrible, hermanos, y tan terrible ha llegado a ser que ahora está en los kinders, hermanos, se ve el bullying entre pequeñitos. ¿Por qué? Porque probablemente desde casa estamos dando esos ejemplos o hay quienes están dando esos ejemplos a los niños. Debemos de tener mucho cuidado, sobre todo nosotros, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, enseñarle a nuestros hijos principios cristianos, enseñarles a respetar, enseñarles esta historia, la tragedia que pasó y cómo terminó, porque un grupo de muchachos sin pensamiento correcto, ofendieron al profeta de Dios. Ajá. Entonces, y el bullying, las ofensas, la burla, se le puede hacer, amados hermanos, a todo mundo, desde el niño más pequeño hasta el anciano. Y es algo
que produce en el ser humano la falta de autoestima, y que debemos de tener mucho cuidado, porque en esta historia que estamos viendo de Eliseo, estos jóvenes tenían pues un defecto muy grande. ¿Qué era ese defecto? El que se burlaban, ¿verdad? Se burlaban de la gente. Y en este caso se quisieron burlar del profeta. Por lo que entiendo aquí, ¿verdad? Que acabamos de leer, probablemente Eliseo era calvito, no tenía cabello. Y estos jóvenes, ¿verdad? Faltos de entendimiento, se burlaron de él. Se burlaron de él, hermanos, del profeta de Dios. Ajá. Y tenemos que entender, como te decía yo hace un momento, que los ministros, ¿verdad? Nuestros pastores son elegidos por Dios. La gran mayoría de ellos, amados hermanos, son elegidos por Dios. Y cuando te digo que la gran mayoría, es porque hay muchos hermanos que se andan erigiendo a ellos mismos, se andan levantando a sí mismos como pastores, como profetas, como tantas cosas. Pero hay ministros, hay siervos de Dios, amados hermanos. Hay pastores que Dios los ha elegido, Dios los ha ungido. Amén. Como lo vemos, así como el Señor envió a Elías a ungir a Eliseo, así el Señor ha escogido a sus ministros. Recordemos que cada ministro ha sido elegido por Dios para que le sirva. Esa es la causa por la que todos debemos respetar, los hermanos. A Jesús también lo eligió mandando a este mundo para salvarnos. Entonces, Dios elige a sus servidores, amados hermanos. A nuestro pastor que está ahí enfrente, el Señor lo eligió. Tenemos que tenerle respeto como ministro del Señor, hermanos. Cuidar nuestra forma de dirigirnos a Él, porque es un siervo del Señor. Con esto no quiero decir, ¿verdad? Que pues son personas, ¿verdad? Que son dioses, no, pero tienen una responsabilidad que Dios les ha dado y que nosotros tenemos que respetarlos, cuidar la manera de dirigirnos a ellos, porque merecen nuestro respeto. Merece que nosotros oremos por ellos, por el trabajo que Dios ha puesto en sus manos, amados hermanos, porque Dios escoge a a sus siervos, a sus ministros. Él escogió a Eliseo, él escogió a Samuel, él escogió a David, él escogió a tantos hombres que leemos en la Santa Biblia. Dios los escogió, hermanos. Y vemos a Jesús, que también Dios lo escogió como su siervo, ¿verdad? A nuestro amado Jesucristo. Lo escogió para servirle. ¿Cómo? A venir a morir por cada uno de nosotros, a poner su vida por nosotros, ¿verdad? A dar su preciosa vida para salvarnos del fuego eterno, para todo aquel que quiera venir y arrepentirse de sus pecados, recibe el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor escoge a sus siervos y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, amados hermanos, porque Dios reprende duramente la falta de respeto hacia sus servidores, amados hermanos. Y así como vimos, ¿verdad? Con estos muchachos que se estaban burlando de el siervo del Señor, de este Eliseo, Dios los castigó mandando a unos osos para que los destrozaran a aquellos muchachos impertinentes y faltos de respeto. Cuando Jesús lo crucificaron en la cruz, en esa cruz del Calvario, él pidió que Dios no les tomara en cuenta su pecado y que los perdonara. Sabemos que la paga del pecado es muerte y Dios dará a cada uno, amados hermanos, a cada uno, ¿verdad?
conforme a su pecado. La recompensa si no se arrepienten. Así que debemos de entender esto, hermanos. Entonces, Eliseo, dice la palabra de Dios, que él volteó a verlos y los maldijo, ¿verdad? Y entonces vinieron estos osos y destrozaron a 42 de esos muchachos impertinentes, faltos de entendimiento, que no respetaron al siervo de Dios. El Señor nos está mostrando ahí que debemos de tener mucho cuidado si nosotros somos faltos de respeto con nuestras autoridades espirituales, hermanos. Eso es algo muy delicado. Dios los escogió y debemos de respetarlos. Amén. Y recordamos, ¿verdad? Como acabamos de leer aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, el Señor, en lugar de maldecir los que hizo, el Señor pidió que Dios no les tomara en cuenta todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Le dijo el Señor, perdónalos, ¿verdad? Porque no saben lo que están haciendo, no saben que están crucificando a su Salvador, no saben que están crucificando al Hijo de Dios. Ajá. Y dice, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la paga del pecado es muerte, amados hermanos, indudablemente. Ese es el resultado, ese es la paga, es ese decir, el premio, por así decirlo, ¿verdad? A la paga del pecado, de la maldad, es la muerte eterna en un lugar de tormento allá en el infierno, ahí sufriendo eternamente, amados hermanos, ¿verdad? Pero si nosotros nos arrepentimos, recibimos una recompensa, que es la vida eterna viviendo con nuestro Padre eterno. Amén. Así que nosotros debemos de aprender, amados hermanos, a respetar a nuestras autoridades espirituales, respetar a nuestros padres, no importa que ya estemos, como por ejemplo yo, ¿verdad? Que ya estemos viejos como yo. Respetemos a nuestros padres si todavía los tienes. Ya no tengo yo a mis papás, pero si tú todavía tienes a tus padres, respeta a tus padres, hermano. Respetemos a nuestros pastores, a nuestros dirigentes, a todas las personas que son mayores que nosotros. Y si hemos en algún momento, amados hermanos, cometido el pecado de burlarnos de alguien, le hemos hecho burla, nos hemos burlado de esa persona por su apariencia, por su alguna situación que tenga física. Si hemos cometido ese grave pecado, amados hermanos, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor por esa actitud incorrecta, esa actitud de pecado que hemos cometido. Hagámoslo ya, porque Dios premia, amados hermanos, al que hace algo por sus siervos. Por eso te decía yo que debemos, amados hermanos, orar por nuestros pastores, por nuestros dirigentes espirituales. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10, del 41, perdón, del 40 al 41. Dice la palabra de Dios, el que a vosotros, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Me continúe leyendo hasta el versículo 42 y aquí el Señor nos habla, ¿verdad? De que debemos, dice, acabamos de leer hace un momentito, ¿verdad? De que debemos de honrar a todos. Y dice la palabra de Dios, fíjate, el Señor nos hace aquí y nos habla, ¿verdad? Dice que si nosotros, dice, el que a vosotros recibe, es decir, si tú eres un pastor y eres recibido de una manera correcta por alguien en su casa, o te tiene respeto, te habla de manera correcta, dice el Señor, fíjate, si es profeta,
¿Qué es el profeta, hermanos? Porque hoy todo mundo se llama profeta. Profeta, dice, es el que habla de la profecía de este libro. Es decir, aquel, ¿verdad? El pastor que nos habla de la profecía de este libro es el profeta de Dios. Si nosotros nos respetamos, dice que recibiremos, ¿verdad? Dice, si recibiremos recompensa de profeta, ¿verdad? Y dice que el que recibe un justo, recompensa de justo recibirá, ¿verdad? ¿Qué es un justo? Aquel que hace lo correcto, aquel que ha sido justificado por el Padre a través del Hijo Jesucristo, ¿verdad? Todos aquellos que hemos recibido a Jesús hemos sido justificados y por lo tanto el Señor nos llama justos. Y dice que si alguien nos recibe, ¿verdad? Y andamos predicando de puerta en puerta y alguien nos recibe de manera correcta, dice que recibirá recompensa de justo de parte del Señor. Y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, ¿verdad? Solamente por cuanto es discípulo, fíjate, si nada más porque eres discípulo, ¿verdad? Pero le diste un vaso de agua, dice también que por cuanto es discípulo, de cierto te digo que no perderás tu recompensa. Amados hermanos, este estudio ha sido un estudio precioso, nos enseña, ¿verdad? Que Dios busca ciertas características en aquellos que quiere que le sirvan. ¿Y cuáles son esas características? Corazones disponibles, reconocimiento al Dios vivo. Y ahora nosotros, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo porque hemos recibido a Jesucristo, entonces ahora hemos sido ungidos, dice su palabra, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Todos, todos hemos sido llamados, hermanos. Todo el que recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador está siendo llamado a llevar las buenas nuevas al perdido, amados hermanos. Independientemente del don que recibas de Dios, sea el don de lenguas, sea el don de interpretación de lenguas, sea sanidad, sea el reconocer espíritus, todo esto, muy independientemente de ello, amados hermanos, muy independientemente de ello, el Señor nos llama a todos los que venimos a ser hijos suyos, a llevar las buenas nuevas al perdido. Amén. Si nosotros aprendemos a respetar a Dios y a amar a cada uno de sus siervos, haciendo algo por ellos, por insignificante que sea, Él nos recompensará. Así que, amados hermanos, respetemos a todos, como dice el texto que leímos, ¿verdad? Que de primera de Pedro 2:17, honremos a todos, amemos a nuestros hermanos, temamos a Dios y honremos a nuestro Rey. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Aprendamos con este estudio, amados hermanos, que el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha ungido ya porque nos ha dado su espíritu. Y trabajemos con ese ímpetu con que empezó a trabajar Eliseo. Y que seguimos leyendo su historia y que vamos a seguir estudiando la vida de Eliseo. Vamos a ver las cosas tan extraordinarias que hizo Dios a través de la vida de Eliseo. Y que no solamente las puede hacer a través de la vida de Eliseo, sino también las puede hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros nos dejamos, ¿verdad?, en las manos de Dios, nos dejamos usar por Él de la manera que Él desea, por completo nuestra mente, todo, dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos. Y solamente así el Señor podrá usarnos como usó a Eliseo, a Elías, a David y a todos esos personajes extraordinarios que tuvieron sus fallas, pero que cuando decidieron depositarse en las manos de Dios, Dios hizo maravillas a través de esos hombres. Seamos útiles, seamos herramientas, seamos vasijas de honra
en las manos de nuestro Señor, amados hermanos. Por hoy concluimos nuestro estudio del día de hoy. La semana próxima vamos a seguir hablando de más de la vida de Eliseo, cosas preciosas, cosas maravillosas, y que al leerlas nos da el ánimo de decir, Dios, yo también quiero que uses mi vida, como usaste la vida de Eliseo. Amén. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este estudio, porque cada personaje, Señor, que se encuentra en la Biblia, Señor, tú nos enseñas, Padre Santo, de las grandes cosas que hiciste a través de estos hombres, Señor, que eran hombres como nosotros, hombres de carne y hueso, Padre, pero hombres que decidieron seguirte a ti, creerte a ti, Señor, y hacer lo que tú les enviabas a hacer. Nosotros queremos, Señor, ser como esos hombres, Señor, como esos discípulos, Padre. Queremos ser como Jesús, Señor, nuestro ejemplo a seguir, nuestro amado Jesús. Seguir sus pisadas, Señor, hacer lo correcto, ser llenos del Espíritu Santo, Señor, para que en cada actitud nuestra, en cada palabra, en cada pensamiento, Señor, salga a flote, Señor, el fruto del Espíritu Santo. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Para mí es un honor servirte, Padre. Gracias te doy por la vida, Señor, de cada hermanito en la fe, Señor, que escuche, Señor, este estudio, de los amigos, Padre, que también, Señor, escuchen este estudio, Padre. Bendice sus vidas, Señor. A todos aquellos, Señor, que a través de las redes sociales han de escuchar este estudio, Padre, bendice sus vidas, Señor. Que tu palabra quede establecida en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, Padre, y que la pongamos por obra, Señor. Padre, porque tu palabra dice, Señor, que si permanecemos en ti y permanecemos en tus palabras, Señor, tus palabras permanecen en nuestras vidas, Señor, y las llevamos a cabo, Padre, tú harás lo que nosotros te pidamos, Señor, porque entonces estaremos pidiendo correctamente, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. No estaremos pidiendo, Señor, con los deseos de la carne, Padre, sino estaremos pidiendo con los deseos del Espíritu, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3. Bendice, Señor, esta herramienta que has puesto en manos, Señor, de nuestro hermanito Héctor y de su esposita Gisela, Señor. Derrama, Señor, en sus vidas, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que ellos sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación, para seguir propagando tu palabra, Señor, para seguir, Señor, llevando el reino, Señor, a nuevas criaturas, Padre. Padre, yo te pido una bendición para cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, a través de estudios, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, que no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que la llevemos, Señor, al perdido como está escrita, Señor, porque solamente así tendrá poder. Padre, te pido una bendición, Señor, para mis pastores, Señor, para mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Bendícele, Señor. Cualquier enfermedad, Señor, cualquier dolor, Señor, que haya en sus cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que pongas tu mano, Señor, sobre sus cuerpos, Señor, para que ellos sean sanos, Señor, para que se vaya todo dolor, Señor, que cada arteria, Señor, cada músculo, Señor, cada órgano, Señor, cada parte de su cuerpo, Señor, sea fortalecida en ti, Señor Santo. Que ellos, Señor, cada día sean más sensibles a tu preciosa voz, Señor, y que no oigan voces externas, Señor, sino solamente tu preciosa voz que los guíe y que les dé dirección, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendice sus vidas, Señor, bendice su casa, bendice, Señor, la familia pastoral, bendice a sus hijos, Señor, bendícelos en gran manera, guárdalos en el hueco de tu mano, que nadie te los arrebate, son tuyos, te pertenecen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que los guardes, Señor. Te doy gracias, Señor, por la comunidad de fe. Dios es fiel, Padre. Yo te pido, Señor, una bendición por cada uno, Señor,
de los asistentes, Padre, por las familias, Señor, que seas tú obrando en los corazones, Padre, de los padres, Señor, de los hijos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, el corazón de todo asistente a Dios es fiel, que tú, Señor, hagas, Señor, encaminar sus caminos hacia ti, Padre. Que vuelva, Señor, el corazón, Señor, de cada congregante a ti, Padre, buscando tu presencia, buscando tu rostro, teniendo una gran necesidad de ti, Padre. Hambre, Señor, de tu espíritu. Yo pongo en tus preciosas manos, Señor, a la congregación de Dios. Es fiel en tus preciosas manos. Gracias te doy, Señor, por el honor que me das de servirte, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes por el día de hoy, pero nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Los espero por aquí. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga. Yo espero que algún día de esto los vea por la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, ahí en las colonias Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Dios me los bendiga, amados hermanos. Mientras tanto, que nos volvamos a ver, que el Señor me los guarde. Bendiciones.